de la reforma del Código Penal, la aprobación por primera vez en el ordenamiento jurídico español de la figura o el tipo penal llamado de acoso laboral o mobbing. Como sabéis, el 23 de junio, la semana pasada, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la reforma del Código Penal que incorpora por primera vez en el tipo 173 y 174 el acoso laboral como un delito penal, por tanto, como un delito que va a ser perseguible a partir de la entrada en vigor del Código Penal dentro de 6 meses a partir de la publicación del BOE, que ha sido el 23 de junio. A partir de este momento se van a poder perseguir estos delitos, ya llamados así delitos de acoso laboral, por la jurisdicción de lo penal. Agradecer al Colegio de Abogados de Tenerife la oportunidad de cedernos estas instalaciones para poder ofrecer estos datos, que son datos nacionales, por tanto se refieren al Estado en lo global, aunque luego haría algunas salvedades de la extrapolación de estos datos a lo que sería la comunidad de las Islas Canarias, por si pudiera ser de interés local saber un poco en torno a qué cifras estamos moviéndonos en el ámbito del mobbing en estas islas. Bien, lo primero que vamos a recordar es un poco lo que es la definición de esto que es el acoso laboral. Decir también, me acompaña Carlota Rodríguez, que es la presidenta de la Asociación Canaria contra el Mobbing, ASCAMO, que también es una asociación que desde hace años lucha por la erradicación de estas prácticas en empresas y administraciones públicas, y que luego también ella querrá comentar algo en torno a la reforma del Código Penal. Decía que lo primero que hay que decir es que el acoso laboral es un continuado y deliberado maltrato que recibe un trabajador por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente, con vistas normalmente a eliminarlo o a eliminar la fuente de amenaza que suele significar. No siempre la eliminación del trabajador es una eliminación física, es decir, la desaparición a través de un despido o de una voluntaria baja del trabajador. A veces la eliminación consiste en terminar psicológicamente con su resistencia psicológica. Esto es importante porque todos los casos de mobbing, casi todos en el ámbito privado, terminan con la salida de la víctima del lugar de trabajo, pero en la administración pública los casos de mobbing se perpetúan en el tiempo y tenemos los casos de mayor duración, también de mayor gravedad por el tiempo al que se han visto expuestas estas personas a esos comportamientos de maltrato. Por tanto, hay que recordar que el mobbing no es algo subjetivo, el acoso laboral no depende de la sensibilidad de cada uno. Son conductas que se producen de una manera repetitiva, son conductas frecuentes, sistemáticas y que conforman un auténtico proceso de persecución contra aquel que lo sufre. Hemos pasado de los procesos de persecución por causas religiosas, políticas, y en estos momentos nos encontramos como sociedad avanzando, intentando terminar con los procesos de persecución laboral producidos por infinidad de causas, pero que cursan con comportamientos que el ordenamiento jurídico ya a partir de ahora tipifica como delitos. No se puede practicar el acoso laboral contra nadie por ninguna razón, no hay causa de justificación de estas conductas. Quien acosa sabe que lo hace por alguna razón, por tanto no se puede hacer mobbing por accidente. No hay tal cosa como el mobbing sin saber que lo estaba haciendo, perdóname que es que no me daba cuenta. Para que haya mobbing hace falta una deliberación. Por eso las conductas de acoso son repetitivas. Por eso se repiten en el tiempo y por eso duran como un proceso habitual y sistemático. Fijaos, cuando hemos preguntado en el último estudio Cisneros si crees, después de dar esta definición, el acoso como un continuado y deliberado maltrato verbal o modal que recibe este trabajador por parte de otro u otros y que consiste en esas conductas de hostigamiento, a esa pregunta, si crees que puedas estar sufriendo acoso o mobbing en tu trabajo, contestan afirmativamente en España en estos momentos el 13,2% de los trabajadores. Es una cifra enorme que refiere cómo más de 2 millones de trabajadores van a diario a trabajar en España con miedo a sufrir el maltrato psicológico en forma de conductas verbales, de intimidación, de amenazas, de coacciones, el famoso ninguneo, los insultos, un trato vejatorio, degradante, que no se corresponde ni con empresas ni con administraciones públicas modernas en pleno siglo XXI. Esa cifra de más de 2 millones de personas en España
para las Islas Canarias se materializa en más de 100.000 trabajadores y trabajadoras que sufren a diario en sus trabajos la persecución laboral en forma de maltrato psicológico. Importante saber que en los últimos 3 años, con ocasión de la crisis económica, las tasas de acoso se han incrementado un 43%, según herramientas homogéneas con las que podemos comparar este dato que acabo de dar. Por tanto, cómo la crisis obliga a los trabajadores a someterse, a bajar la cabeza, a desarrollar mayor indefensión. Saben también que más del 70% de los casos que identificamos en este barómetro se han iniciado en el último año y que casi la mitad, el 42% de los trabajadores victimizados presentan daños psicológicos relevantes. Por primera vez en los estudios que hemos realizado en los últimos 12 años, los hombres superan a las mujeres como víctimas del acoso psicológico en el trabajo. Hasta entonces, hasta ahora, teníamos el dato de que eran muchas más mujeres las que sufrían el acoso psicológico. Pensamos que puede deberse a la entrada en vigor en 2007 de la Ley de Igualdad de Género, que tipificaba por primera vez el acoso por razón de género, y que por tanto esas medidas han empezado a tener cierta eficacia en la protección, en este caso tan solo de las mujeres, en el ámbito de las organizaciones. Ese 13,2% en estos momentos en todo el Estado se divide en un 10,7% que sería la tasa de mobbing entre mujeres y un 15,8% la tasa de mobbing entre los varones. Por eso digo que hemos encontrado este efecto interesante que es posiblemente atribuible a la entrada en vigor de las medidas de protección de la propia Ley de Igualdad de Género. La mitad de las víctimas refiere a un hombre como fuente principal de acoso. Un 24%, casi una de cada 4 víctimas, refieren como acosadora a una mujer. El resto refieren como acosadores a un gang donde hay hombres y mujeres. Respecto a los tipos tradicionales de acoso, el acoso descendente, el acoso horizontal o el acoso ascendente, ¿verdad? Tenemos una distribución que es la siguiente. Serían casos de mobbing descendente, es decir, practicado por mandos directivos, jefes contra subordinados. Casi 2/3 de los casos, un 64% de los casos son casos de acoso descendente. El acoso horizontal sería en España un 18% del total de los casos. Un 12% son casos de acoso hacia arriba, es decir, grupos normalmente de trabajadores que se coaligan y concitan para eliminar a un jefe que por alguna razón es o se ha vuelto amenazante. Y tenemos ahí otros casos, un 6% normalmente, de casos de acoso producidos por instancias externas a la organización, normalmente alumnos, padres de alumnos en el sector educativo, pacientes, familiares de pacientes en el sector sanitario, es decir, otras fuentes de maltrato que no son directamente o propiamente organizativas.